pregunta te tengo. ¿Cuál es la importancia del cogni y el lenguaje? La importancia del cogni reside en haber afirmado que el orden social, en tanto orden objetivo natural y el de su legitimación deontológica y normativa, son un único y mismo problema. El lenguaje, por su parte, es una institución social que tiene relación con los fenómenos estudiados por la física, química y biología. Forma, sin embargo, parte sustancial del invariable orden de la naturaleza. ¿Qué es la cláusula de la semiótica? La cláusula de la semiótica hace referencia a que los seres humanos no podemos conocer la realidad si no es dentro de la semiótica. Los signos hacen una representación entre la realidad y los hombres. No hay conocimiento directo del mundo, ya que todo lo que conocemos es a través de representaciones. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Y qué nos puedes decir sobre la diferencia entre la ideología y la ciencia? Siempre ha sido más fácil afirmar una diferencia absoluta entre la ciencia e ideología que comprender las relaciones necesarias entre lo ideológico y la cientificidad. Lo ideológico puede invertir cualquier materia significante, mientras la ciencia designa un conjunto de sistemas de acciones y normas que se encuentran en el interior de lo social. ¡Wow! Qué increíble es aprender todo lo que tiene que ver con la semiótica, porque sin duda alguna, o sea, a veces queda desapercibido y no lo tomamos en cuenta, pero tiene que ver mucho con la realidad, y más en el ámbito de la comunicación social, que lo estudiamos hoy en día en la universidad. Y estoy agradecida por tu tiempo prestado el día de hoy para realizar esta pregunta y darles a conocer un poco más acerca de la semiótica y la ideología y la ciencia a las personas que van a ver este video. Muchas gracias, María. De nada. Hola Esteban, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Hola Manuel, buenas tardes, qué gusto de saludarte. ¿Todo bien por acá con mucho frío? ¿Por ahí? Bueno, acá en Guayaquil tú ya conoces cómo es caliente esta ciudad, pero por supuesto. Calienta, pero no quema. Oiga, ayúdeme con algo para cumplir con el requerimiento de la nueva tarea de semiótica. Tengo que hacer unas preguntas para ver cómo está su nivel de aprendizaje o conocimiento del trabajo que hicimos anteriormente. Estoy de acuerdo. Sí, acá tengo más preguntas que armado. A ver qué me puede decir respecto. ¿Qué es el sentido inverso? Perfecto, Manuel. Tenemos que empezar por definir lo que es inverso. Inverso es todo lo que se viene a interpretar como contrario o como sentido opuesto. Dentro de la lingüística tenemos lo que caracteriza, que no necesariamente puede ser inverso, pero sí es un tema de análisis al momento de expresar nuestra lingüística. Por lo tanto, como decía Verón en su obra, el sentido inverso nos da el momento de qué hablar y por qué hablar. O sea, lo vamos a hablar inversamente y lo vamos a hablar al momento de expresarlo. Ahí Verón quiere expresar que no siempre es un solo sentido, sino que también hay un opuesto. Ok, vamos a ver con qué otra más pregunta me puedes ayudar. Según tú, ¿qué significa la convencionalidad? Manuel, es una pregunta muy importante referente a la significación lingüística, ya que la convencionalidad es asociada a la posibilidad de arribar a la validez de la intersubjetividad de los sentidos. Por lo tanto, quiere decir que esto nos permite afirmar conceptos. Nos convence o no nos convence lo que nos está diciendo. Lingüísticamente hablando, dije la necesidad de la gramática, por lo tanto, tiene que ser convencional el término que vamos a utilizar. ¿Cómo se refiere, Manuel? Bueno, estoy satisfecho con tus respuestas. ¿Qué te parece si me cuentas qué son los verdaderos y falsos performativos? Muy bien, los performativos son expresiones que se pueden utilizar como unas conexiones al momento de utilizar nuestras habilidades de redacción. Pueden ser casos en el que se puede reducir la valoralidad de cada una de las palabras, como por ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia, dice, lo condeno a 20 años de prisión y un día. Entonces, el performativo es lo que viene el y un día. O sea, no precisamente son expresiones directas, sino desafortunadas al momento de expresarlos. Ok, y para poder terminar esta entrevista, ¿me puedes ayudar diciéndome cuál es el fin de los funcionalismos? Dentro de la obra de Verón y de las análisis que hemos realizado para esta exposición que tuvimos de semiótica, el fin de los funcionalismos es un tema en el que la semiosis social ha llegado a un punto en el que ya no se emplea todos los sentidos lingüísticos para expresarnos escrita o verbalmente. En la actualidad, tanto como en la época en la que ya se venía investigando el tema como ahora en la actualidad, los funcionalismos han empezado a desaparecer. Realmente el tema lingüístico se ha tornado en un tema un poco complicado para las nuevas generaciones. Aprender a expresarnos de una manera correcta y con la sintaxis, con todas las normativas gramaticales, tanto escritas como verbales. Lastimosamente, ese es el fin de los funcionalismos en este momento. En este sentido, Verón expresa que la semiosis empieza a desaparecer y debemos reflexionar sobre este tema, ya que será pronto un tema arqueológico. Bueno, ok Esteban, te agradezco por tu tiempo y un abrazo pues, nos estamos viendo.
Hola Melanie, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy bien, aquí llegando de un arduo día, pero estando aquí para responder las preguntas que vamos a realizar el día de hoy. Sí, hay que cumplir con la tarea, así que mi labor es ser tu entrevistador. ¿Qué te parece si vamos con la primera pregunta? Ok, de Que me acuerdo. digas, ¿para qué se propuso el formalismo ruso? ¿Qué me tienes de respuesta para esa pregunta? Ok, bueno, si sabemos que el formalismo ruso fue creado antiguamente en la década de 1920 y en 1930 se formaliza realmente el formalismo ruso, valga la redundancia, por medio de la Unión Soviética, que esa unión rechazó el arte contra eso. Si bien sabemos esta supone que la literatura se puede estudiar a partir de una acumulación de datos, como bibliografías, contexto de autor, otras obras de autor, etcétera, como cuando redactamos un libro o un informe, se considera mucho estas etapas a la hora de investigar, y es muy importante para la parte intuitiva de la persona y el papel de inconsciente del autor en su obra. Y por esto este formalismo surge gracias a la creación de estas personas, al ver que para redactar libros, obras, noticias, y no solo en ámbitos científicos, sino también sociales, políticos, te servían mucho a la hora de redactar para tener un orden cronológico. Si bien sabemos, Manuel, el formalismo ruso tiene fases y también se crean las nuevas críticas, y que esta es una de las cosas que he aprendido en mi colegio gracias al bachillerato internacional, y fue que recién ahora investigando gracias a la universidad, que nos enseña esta materia de semiótica, me enseñó de la falacia intencional, la falacia afectiva, la falacia de mimetismo. Me acuerdo que me hacían hacer oraciones con este tipo de falacias, y era una cosa que yo decía, pero ¿cómo voy a distinguir cuál falacia es? Y era una cosa así, o sea, pero es importante saberlo porque todas tienen sus intenciones. Unas son, como dicen aquí, falacias afectivas, otras tienen intención a la hora de decirla, y otras de manera comunicacional, que se las emplean en las noticias. Y bueno, eso te podría decir del formalismo ruso, que realmente tiene su aportación. Nos ayuda a creer que el estudio particularmente se necesita basar bien la literatura y los escritos, y para hacer todo esto hay que poder tener esta cronología, la imaginación y la decisión, y el genio y la psicología de nosotros, o sea, el autor, el que lo va a escribir, en cada libro y en cada género que establezcamos. Eso te podría decir de esta pregunta. Bueno, sin duda, ya has explayado con la respuesta, estamos más que claros con lo que has manifestado, y para no quitarte más tiempo, te voy a hacer una segunda pregunta y última. ¿Qué elementos deben de tomarse en cuenta a la hora de leerse un texto según las teorías de recepción? Bueno, los elementos, sin duda, hay un millón de elementos, pero se deben tomar en cuenta en sí, es el horizonte y la expectativa, se podría decir, o conjunto de criterios que se utilizan por los lectores para juzgar el texto literario, como cuando juzgamos una noticia o una publicación hoy en día en redes sociales, o cualquier momento histórico. Por ejemplo, la guerra que surgían anteriormente, los partidos políticos, bueno, todo esto. Y los antecedentes literarios también nos sirven por medio del receptor. La diferencia es que el lector tiene su categoría, y el receptor es el que la comenta, o es decir, es el implícito en esto. En sí también que la teoría de recepción es la manera en cómo tú la vayas, porque no todos la vemos de la misma manera. Lo mismo cuando vemos una noticia, tú puedes decir, ok, yo pienso esto de aquella imagen, pero otra persona lo va a ver de otra manera. Entonces esto es lo que nos trata de enseñar la teoría de recepción, la manera de distinguir lo que vemos, lo que escribimos y lo que leemos. Por eso son las postulaciones, y que se hace hincapié el papel del receptor, porque es algo muy importante, porque si tú escribes algo va dirigido a cierta persona o a cierto público en cantidad. Y eso podría decirte esa pregunta, Manuel. Bueno, has sido muy clara con tu respuesta, Melanie, pues te agradezco que nos hayas ayudado también a completar el trabajo, así que un abrazo y que tengas buenas noches. Las preguntas para comprobar el grado de conocimiento que has adquirido en el trabajo que realizamos. ¿Estás lista? Sí, estoy lista, vamos a comenzar. Vamos a ver, la primera pregunta es, ¿qué es la distancia óptima? La distancia óptica es la que cada espectador hace que el espectador se quede sumergido en las imágenes al sonido que fluye a un ritmo regulado. Es cuando el film se va desenvolviendo de una manera externa a la persona que lo ve, sin que exista intervención alguna de esta misma. Es parte del film que otorga una realidad materialista casi incomprensible. Ok, bueno, vamos a ver qué más te puedo preguntar. ¿Para qué sirve la lingüística del film? La lingüística del film es la que se encarga de darle un sentido y significado al objeto o texto, por el cual se puede transmitir los sentimientos o ideas. Esto en el cine aparece como un lenguaje que puede permitir la transmisión de información. Ok, vamos con la última pregunta, has estado muy bien en la respuesta. ¿Cuántos tipos de códigos existen para el análisis de un film? Códigos que existen son 9. ¿Cuáles son? La noción del código, los códigos cinematográficos, códigos tecnológicos de base, iconicidad, composición fotográfica, la movilidad, los indicios gráficos y sus códigos, códigos sonoros y los códigos sintácticos. Bueno, muy bien, estuviste magnífica en la respuesta. ¿Qué te parece si me devuelves la cortesía? No sé si hacemos una pausa y luego me ayudas preguntando.
Ahora yo le realizaré unas preguntas para ver cómo está su conocimiento acerca de la servicio social. Listo. La primera pregunta sería, Perón, ¿qué decía con respecto de la entrañeza de la lengua a la trivialidad? Bueno, según Verón, dice que es imposible un pensamiento abstracto sobre la materia significante y que su contribución es a la producción del sentido. Eso decía Verón respecto a la extrañeza de la lengua a la trivialidad. Listo. Otra pregunta sería, ¿qué es la cláusula de la semiótica? Bueno, según Verón, los seres humanos no pueden conocer la realidad si no es dentro de la semiótica. Los signos o representaciones median entre la realidad y los hombres. No hay conocimiento directo del mundo, porque todo lo que lo conocemos es a través de la representación. Eso es la cláusula semiótica. Hasta ahora vamos bien con el aprendizaje. ¿Cuál sería tu conclusión del tercer término de la obra de Verón? Bueno, de este capítulo o de esta parte del libro de Verón, pues yo creo que los objetivos que interesan en el análisis de los discursos no están en los discursos, tampoco fuera de ellos, y en alguna parte de la realidad social objetiva dada de antemano. ¿Por qué? Porque son sistemas de relaciones que todo producto significante mantiene con sus condiciones de generación por su parte, ¿no? Y con sus efectos por otra. Para concluir, no es que la realidad está dentro o afuera, todo corresponde en un sistema de producción de sentido. Eso sería la conclusión que traje de esa parte del tercer tema. ¿Cuál sería la relación de la semiótica del discurso con la película La Última Carta de Amor? Bueno, yo tratando de buscarle algún tipo de nexo entre la teoría aprendida con la película, puedo manifestar pues que existe una relación con las tercialidades, donde el signo, el objeto y la interpretación se expresan tanto en el transcurso de la película con los protagonistas. Y los televidentes, para poder entender y seguir el hilo de la película, debe de estar sin duda relacionado, debe tener sin duda estar muy atento a la retórica, ¿no? Que la retórica es la que hace la parte fundamental para recrear de toda esta historia de la película La Última Carta de Amor. Listo, hemos terminado con las preguntas. Gracias, Steph. Gracias a usted también.